Bienvenidos a la clase número 2 de Exportación 2, modalidad distancia. Mi nombre es Carlos Villera y bueno, retomando un poco lo que habíamos comenzado en la clase número 1, estábamos hablando de equipaje. Bien, habíamos dado un concepto de equipaje, qué se incluía dentro de equipaje, bien, qué tipo de mercadería estaban dentro de cada régimen. También habíamos destacado que en esta materia vamos a ver regímenes especiales, es decir, todas aquellas situaciones que el codificador, el código aduanero toma al margen de lo que hemos visto en exportación 1, es decir, las destinaciones de exportaciones definitivas y destinaciones de exportaciones suspensivas, temporal, tránsito y removido. Pues bien, habíamos dicho que equipaje eran efectos que podían ser nuevos o usados, sean para uso propio o para regalar, pero es importante volver a destacar que tienen que estar relacionados con el viaje. El límite de este régimen está dado, estoy queriendo significar que la aduana va a analizar si de acuerdo a la cantidad, a la calidad y al valor de la mercadería que está transportando el pasajero en su equipaje, es para comercializar o no. Desde ya está claro que si el personal aduanero entiende que este equipaje, bien, la finalidad del equipaje es para comercializar, estaríamos yendo fuera de la franquicia. El tema de franquicia, para poder darle un concepto, estaríamos hablando de la posibilidad que me da la ley 22415, es decir, el código aduanero, de poder ingresar o egresar mercadería sin que se me aplique el régimen general de destinaciones. Entonces, a lo que se apunta cuando se habla de franquicia es a la posibilidad de poder exportar una mercadería sin que se aplique una destinación general y sin que, por supuesto, se cobren tributos si en el caso correspondiera. Bien. Llegamos a la clasificación de los equipajes. Bien. Existen equipajes que están conceptualizados como acompañados y equipajes que se clasifican en no acompañado. Bien. Podemos tener algunas características que determinan cuando el equipaje es acompañado. Usualmente el equipaje acompañado es aquel que va junto al pasajero en el mismo medio de transporte. ¿Es esto una característica indispensable? Para poder tomar un punto de vista jurídico que nos dé mayor certeza a la definición, tendríamos que tener en cuenta qué documentación se necesita para poder despachar un equipaje acompañado y para poder documentar un equipaje no acompañado. Desde este punto de vista, considero que vamos a estar más cerca, vamos a ser más certeros en cuanto al concepto. Un equipaje no acompañado es aquel que el pasajero va a documentar con su pasaporte, seguramente se le va a pedir el pasaje y se le va a dar algún ticket que demuestre que el equipaje que despachó sea el que corresponda. Entonces, el equipaje acompañado es aquel que se documenta con pasaporte, pasaje y ticket de despacho de del equipaje. Bien, ¿por qué digo esto? Porque si no,
vamos a suponer que el equipaje, bien, se extravíe y que dentro de una semana llegue a destino, pero a bordo de otro medio de transporte. Entonces, el hecho de que el equipaje esté transportado en un medio de transporte distinto al que utilizó el pasajero, bien, ¿le quita la condición de equipaje acompañado? La pregunta es, ¿cómo se documentó? Si se documentó de la forma que hemos referido anteriormente, no. Sigue siendo, sin lugar a dudas, equipaje acompañado, por más que el trayecto lo haya hecho en un medio de transporte distinto al que realizó el pasajero. Bien, ¿qué sucede con esto? Cuando el equipaje y el pasajero llegan a destino, se presenta con la documentación, es probable que se le pida un nuevo pasaporte, quizás el pasaje, pero indispensablemente se le va a pedir el comprobante que demuestre que ese equipaje pertenece al pasajero. Entonces, una vez que se llega a destino y que el personal me entrega el equipaje, debo hacerme cargo de todo lo que se encuentre dentro de ese equipaje. ¿Por qué? Porque el que despacha el equipaje, bien, no puede decir que lo que venía dentro no era de él. Es decir que los equipajes, las franquicias que estén acompañando al equipaje son personales, individuales, intransferibles. El que despacha un equipaje tiene que hacerse cargo de lo que viene dentro. Esto, más que nada, para poder evitar algún tipo de inconveniente en ejemplos que parecen inofensivos, pero que pueden acarrear algún tipo de inconveniente. Una situación posible. Me voy de viaje y me voy con unos amigos y un amigo me dice, mirá, ¿me podés despachar el equipaje? Bueno, si accedo a esa situación, me tengo que hacer cargo de todo lo que involucra el contenido del equipaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la franquicia, es decir, la utilización de este régimen es a nivel personal, es individual, no se puede transferir. Yo no le puedo transferir la posibilidad que me da el régimen aduanero de poder transportar un equipaje a otra persona, no lo puedo vender. Es para cada pasajero en ocasión a ese viaje y cada uno tiene que hacerse responsable por lo que puede llegar a venir dentro de cada maleta, en este caso. Entonces, puede ser que en la segunda hipótesis que hemos visto, en caso de que el equipaje se extravíe y llegue con posterioridad a la llegada del pasajero, es probable que ese equipaje ingrese ¿a dónde? A un depósito. El pasajero que va a retirar el equipaje, bien, tiene que tener en cuenta, como dijimos, que no se pierde la condición de equipaje acompañado. Entonces, por más que esté ingresado a un depósito, ese equipaje no va a ser considerado como mercadería en cuanto a un régimen general. ¿Qué quiero decir? Me presento con la documentación antecitada y con eso voy a poder llevármelo. Bien, este es el régimen jurídico que acompaña al equipaje acompañado. Bien, entonces tenemos un concepto de equipaje, hay una clasificación y lo que estamos viendo es el equipaje acompañado. Introduciéndonos a la clase número 3, me gustaría comenzar a hablar de lo que es el equipaje no acompañado. Bien, mismo criterio
tanto en el equipaje acompañado como en el equipaje no acompañado, se transporta mercadería, ¿sí? El concepto significa efectos nuevos o usados para uso propio o para regalar. Ahora bien, suele suceder que hay determinadas mercaderías que en un ejemplo, me voy a España a visitar a unos familiares y resulta ser que quiero llevar una vajilla que pertenece a mi familia. Bueno, en la cual hay un valor afectivo. Junto con esa vajilla tengo algunos cuadros, ¿sí? Tengo algunas cosas de valor, fotos, que me interesa que esa mercadería vaya bien acondicionada, bien, que se resguarde su integridad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a la compañía aérea y le solicito que esa vajilla y lo que estoy queriendo llevar viaje, pero en condición de carga. Bien, voy a embalarlo de tal manera y voy a despachar ese equipaje no como acompañado, sino como no acompañado. Bien, mismo criterio. El equipaje no acompañado es aquel que habitualmente no viaja en el mismo medio de transporte que el pasajero. Pero ¿es esto una característica fundamental para definírmelo? Usando el mismo razonamiento, vamos a hablar de la documentación que requiere un equipaje no acompañado. El equipaje no acompañado, en el supuesto de que viaje en el mismo medio de transporte que el pasajero, la diferencia radica en que la documentación que acompaña al mismo es un documento de transporte. Y esto implica que el equipaje no acompañado está declarado en condición de carga. Entonces, cuando se llega, por ejemplo, al puerto de destino, Barcelona, tengo el equipaje acompañado por un lado y el equipaje no acompañado por otro lado. ¿Cuál se va a poder llevar el pasajero? El pasajero se va a poder llevar el equipaje acompañado, el equipaje acompañado se lo puede llevar, y el no acompañado, como viaja en condición de carga, tiene que hacer un ingreso al depósito. Primero se le ingresa al depósito, la aduana intervendrá para revisar el contenido del equipaje no acompañado y luego, abonando las tasas de almacenaje que corresponda, se permitirá, previa intervención de aduana, a entregarle el equipaje no acompañado al pasajero. Entonces, el equipaje no acompañado viaja en condición de carga. Reitero, tanto el equipaje acompañado como el no acompañado, bien, llevan mercadería. Pero al ser un régimen especial, la situación, la franquicia que obtengo es que no necesito aplicar una destinación de régimen general, sino que se entiende que por la finalidad que tiene la mercadería, por la cantidad, el valor y el precio, no está destinado a comercializar. En el tema de equipaje, las franquicias, bien, cuando se habla de equipaje, no es lo mismo hablar de equipaje en importación que hablarlo en exportación. Cuando un cliente viene y pregunta, sí, necesito asesorarme sobre el equipaje, la importancia es qué destino se tiene, ¿bien? ¿A dónde voy a ir con el equipaje? ¿Por qué? Porque tengo que saber bien cuáles son las cosas que la aduana de destino me va a pedir. Por supuesto, desde ya, si estoy saliendo con, por ejemplo, un reloj que es muy importante, es desde ya fundamental que tengo que declarar el tipo de reloj para que después, cuando venga, no se lo tome que lo compré afuera y me quieran cobrar los tributos que correspondan. Lo que quiero destacar también es que
la mayoría de la sociedad, cuando se habla de algún ilícito aduanero, y sobre todo aquel que tiene más trascendencia, que es el contrabando, se habla de contrabando no solo en el ingreso indebido de mercadería, ¿bien?, sino que es contrabando también cuando quiero egresar, sacar una mercadería en forma ¿qué? Ilegal. Entonces tengo que tener bien claro cuáles son las cosas que puedo incorporar en un equipaje y cuáles son las cosas que la aduana de destino están permitidas para poder ingresar, ¿sí? Esto es importante. Desde ya cabe destacar que alimentos, ¿sí?, cosas perecederas, no son viables en un equipaje. Por supuesto, aquellos tipos de alimentos que tengan mientras tenga algún rótulo y envase, es probable que se permita el acceso. Pero el tema de alimentos es muy sensible y en principio habría una prohibición, porque los alimentos necesitan una intervención de terceros organismos. En este caso estaríamos hablando de ¿qué? De SENASA, igual que los medicamentos. Bien, básicamente se puede entender que puedo estar llevando algún artículo de regalo, sea para regalar a algún pariente, bien, o se incorpora el tema de la ropa que voy a utilizar. Reitero, aquellos bienes suntuarios, hay una necesidad de declararlos. ¿Por qué? Porque después, cuando lo quiera volver a incorporar, la aduana puede llegar a entender o interpretar que lo estoy queriendo introducir indebidamente, o lo hago debidamente, pero sería injusto si es, por ejemplo, un reloj mío que lo compré acá, que lo estoy sacando porque lo quiero llevar. Sería injusto que cuando lo vuelva a ingresar, por no haberlo declarado anteriormente, se me quiera cobrar, por ejemplo, tributos. Bien, sobre este tema fundamental, el que despacha cada equipaje se tiene que hacer cargo de lo que hay dentro, ¿sí? Bueno, los equipajes son individuales, como hemos dicho, personales. Y ante una eventual pregunta del personal aduanero, bien, ¿qué lleva ahí? ¿Cosas suyas para regalar? Están dentro de la posibilidad del equipaje cosas nuevas o usadas para mí o para regalar, ¿sí? El tema de la franquicia en cuanto al valor, hoy por hoy estaríamos hablando, reitero, de equipaje, sobre todo de importación. En el ingreso $300 por vía aérea, ¿sí?, países no limítrofes, y $150 por vía fluvial, es decir, buquebús, y por vía terrestre, ¿sí? En exportación hay que tener en cuenta el lugar, la aduana de destino, para poder saber con exactitud cuáles son las cosas, bien, que puedo llevar y cuáles no. Bien, bueno. La clase que viene, la clase número 3, vamos a iniciar el tema de contenedores. Es un tema importante junto con esto que estamos viendo, para poder introducirnos en exportación 2, y es probable que nos lleve más de una clase el tema el tema venidero. Bien. Bueno, me despido hasta la clase número 3, bien, en este curso de modalidad a distancia de exportación.